estrés y en honor al tiempo de cada uno de ustedes, es que comenzaremos dando la bienvenida a nuestros invitados. A las personas y autoridades del Ministerio de Transporte, a las personas y autoridades del Ministerio de Energía, a la gente de la comunidad Universidad Católica, específicamente del Magíster en Innovación, a los seguidores de Movener, a técnicos e ingenieros de Latinoamérica y al conjunto de profesionales de electromovilidad o innovación. Tengan una muy buena tarde. Nos encontramos reunidos para el lanzamiento del libro escrito por el señor Gonzalo Andrés Pacheco Parra, llamado The Winning Retrofit, ex alumno destacado de la generación 2019 del Magíster en Innovación de la Universidad Católica. Presentará con una introducción del expositor el señor Julio Pertuses Salas, director del Magíster en Innovación de la Universidad Católica, profesor asistente de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Pero antes de ello, y para que conozcamos un poco más sobre nuestro invitado célebre, les mencionaré una pequeña biografía. Nacido en Santiago de Chile el 16 de septiembre de 1989, se graduó en Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Santiago de Chile, donde fue fundador del equipo solar Universidad de Santiago y capitán de dos vehículos eléctricos solares. Además, fue juez técnico de 2 versiones de carreras de rally solar. Además fue juez técnico de 2 versiones de las carreras de rally solar en el desierto de Atacama de Chile y obtuvo el grado de Magíster de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gonzalo ha impartido clases de electromovilidad en prestigiosas casas de estudios como lo son la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido relator de diversas masterclass y exposiciones a cientos de técnicos e ingenieros en temas relacionados con electromovilidad e innovación. Gonzalo es el fundador de Movener y autor de este proyecto editorial. Dentro de su trayectoria ha trabajado arduamente en el uso de la conversión como una herramienta válida para un impulso de la electromovilidad en el mundo. Ha sido parte de diversos proyectos aplicados en vehículos, camiones, sistemas de refrigeración, máquinas mineras, máquinas de la construcción y trenes. Asimismo, ha sido consultor de decenas de proyectos de vehículos solares. A continuación, dejo con ustedes al señor Julio Pertuses Salas, quien nos entregará una ponencia introductoria para presentar a nuestro invitado. Adelante, Julio. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Gonzalo. Voy a compartir pantallas, si me permiten, porque tengo una pequeña presentación que me gustaría mostrar algunas imágenes, una pequeña y breve historia de la tecnología de la cual trata el libro de Gonzalo. Ahora sí, que es una breve historia de lo que ha sido y lo que es el automóvil, ¿ya? No hay mejor, muchas veces, pistas de hacia dónde vamos que ver desde dónde venimos. Y me gustaría partir con una brevísima historia del automóvil, tratando de compartir ciertos conceptos que son relativos e importantes para entender las dinámicas de la innovación. Probablemente si nosotros preguntamos cuál fue el primer automóvil de la historia, fue el Cugnot Faradier del año 1771. Este no era otra cosa que una carreta, cual ustedes pueden ver ahí en pantalla, a la cual le adosaron un motor a combustión interna, un motor a vapor que movía a través de esas poleas que están ahí, la rueda trasera, y a juzgar por el esfuerzo que está haciendo la persona que está arriba de la carreta, no tenía muy buena dirección ni era muy fácil de maniobrar. Pero las partes estaban ahí. Existía el motor, que fue lo que originó la primera revolución industrial, existían las carretas y a alguien se le ocurrió empezar a mezclar ambos componentes. Ahora, de repente ocurre una discontinuidad tecnológica. Ya no estamos hablando de motores a vapor, sino que empiezan a aparecer los motores de combustión interna. Y otros inventores nuevamente dijeron, bueno, existen las bicicletas, existe un motor a combustión interna, ¿por qué no los mezclamos? Y la verdad, eso fue lo que hicieron Daimler y Maybach el año 1889, lo que para ellos fue el primer automóvil que tenía un motor bencinero de 1.5 HP, 2 cilindros, transmisión de 4 velocidades y velocidad máxima de la friolera suma de 16 km/h, mucho más lento que lo que era la tecnología incumbente de ese momento, que eran los caballos, y la gente andaba en carruaje. Pero para Daimler y Maybach esto era un automóvil.
Y esto es lo que me gustaría empezar a ilustrar, las dinámicas de la innovación. Cuando estamos en lo que se llama la etapa fluida de una industria, hay una gran tasa de innovación y hay una gran experimentación de distintos tipos de productos que compiten en el mercado por poder establecerse. Así, emprendedores empezaron a generar automóviles, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, algunos que tenían tecnologías distintas de combustión, algunos a petróleo, otros eléctricos, el primer automóvil eléctrico, el Olds del año 1899, otros motores a vapor, algunos tenían 3 ruedas, 2 ruedas como el de Maybach, 4 ruedas, distintos tipos de chasis que son bastante parecidos a lo que era un carruaje de la época, solo que sustituyeron al caballo por un motor. Tanto así que, esta es una foto que me encanta, 1910, Thomas Edison, ahí tiene su prototipo de automóvil eléctrico que tenía, según él, de acuerdo con las pilas de Edison, una autonomía de 1000 millas. ¿Ya? Los Tesla más avanzados no llegan a las 500 millas de autonomía. Edison decía que tenía un prototipo que funcionaba en el año 1910 que tenía ese rango. El punto es que cuando estamos en los inicios de una industria, se empieza a generar una amplia gama de diseños y distintas tecnologías compiten en el mercado. ¿Hasta qué? Hasta que aparece el diseño dominante. Y ahí la tasa de innovación en productos decrece para pasar a innovaciones en procesos. Para la industria del automóvil, el diseño dominante fue el Ford T del año 1909. Y una vez que aparece un diseño dominante, es decir, cuando todo el mundo converge sobre lo que es un automóvil, es decir, algo que tiene 4 ruedas, motor de combustión interna y chasis con amortiguación, toda la lógica de la innovación cambia de productos a procesos. ¿Y cuáles fueron las innovaciones de Ford? Producción en masa, línea de ensamblaje, estandarización de piezas, piezas intercambiables, la integración vertical, innovaciones que son, por supuesto, organizacionales. Y esta era la única forma de poder suplir la gran demanda que estaba enfrentando por sus productos. Tanto así fue la eficiencia que logró Ford, que el Ford T disminuyó un 75% de su costo en los primeros 14 años. Fue tanta la eficiencia a través de la línea de ensamblaje, las piezas intercambiables. Piensen que Ford era dueño incluso de las plantaciones de caucho en Sudamérica para poder abastecerse de neumáticos, que le permitió ir reduciendo costos en un 75%. ¿Cuál es la consecuencia de que aparezca un diseño dominante? En primer lugar, todos los productos terminan homogeneizándose. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden ver ahí en pantalla el Dodge Coupé del año 1923. El Dodge Coupé, si ustedes me dicen que se parece al Forte, la verdad es que se parece bastante, ¿ya? 4 ruedas, motor a combustión interna, chasis con amortiguación, era bastante similar a los automóviles que nosotros conocemos actualmente. Ahora, la consecuencia es que se disipa la incertidumbre tecnológica del mercado. Ya todo el mundo sabe lo que es un automóvil, entonces la gente deja de explorar en otras alternativas. Y cuando deja de explorar, por ejemplo, las trayectorias tecnológicas ABC, sea A una trayectoria tecnológica de motor eléctrico, B una trayectoria tecnológica de un motor a vapor y C una trayectoria tecnológica de un motor a combustión interna, lo que hace es que se reduce la capacidad de búsqueda y eso tiene consecuencias para los competidores, ya que solamente sobreviven aquellos que tienen los procesos más eficientes cuando no hay incertidumbre en el mercado. Y eso fue precisamente lo que sucedió en la industria del automóvil. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de empresas que estaban entrando a competir en este mercado a partir del año 1894 en adelante y tiene su pic de entrada el año 1912, justo cuando aparece el Ford T. Y una vez que aparece el Ford T, todo cuesta abajo para quienes no son tan eficientes o quienes habían apostado por tecnologías que no se terminaron de convertir en dominantes. Y esto es lo que la jerga técnica se conoce como el shakeout industrial. No solamente ha sucedido en la industria del automóvil, ha sucedido en miles de industrias, en las máquinas de escribir, en los transistores, en las calculadoras, en los televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Y más recientemente en los celulares. Algunos de ustedes a lo mejor recuerdan la cantidad de celulares y los modelos que existía cuando existía Nokia, Ericsson, Siemens y una serie de productores, y ahora básicamente hay 2 o 3 grandes productores dentro del mercado. Y aquí viene lo interesante, porque la última etapa es de especialización hasta que emerja una nueva tecnología que vuelva a cambiar la industria. Y cuando entramos en una etapa de especialización, se dice que las industrias maduras están caracterizadas por pocos players, pocos productores,
y las innovaciones tienden a ser incrementales. Cuando digo incremental, aquí hay un Volkswagen Beetle desde los años 50 o los años 80 o los años 2000, básicamente era la misma tecnología, motor a combustión interna, chasis integrado con amortiguadores, 4 ruedas, innovaciones que son del tipo incremental. Y este es el framework clave al cual me quería referir, el ciclo de vida de la industria. Aparecen nuevas tecnologías, se produce una etapa de fermentación, esa etapa de fermentación hace que muchos emprendedores ingresen a los mercados, esa tasa de experimentación se reduce cuando aparece el diseño dominante, cuando aparece el diseño dominante, el foco, la innovación cambia de productos a procesos, cuando ya estamos hablando de procesos, las innovaciones tienden a ser más incrementales, se produce el shakeout industrial, la industria madura, hay pocos players, hasta que se produce una nueva disrupción y una nueva discontinuidad. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora en el mundo. Estamos en una nueva etapa de fermentación que está siendo gatillada por nuevas tecnologías que están habilitando la electromovilidad, no solamente a nivel tecnológico del automóvil, sino que también a nivel sistémico. Tenemos una presión climática, tenemos leyes, tenemos regulaciones, tenemos dependencia excesiva del petróleo. Distintos factores están confluyendo para que esta industria vuelva a reconfigurarse. ¿Quiénes van a ser los players que van a ganar en esta industria? Y aquí me gustaría de nuevo volver a una parte un poquito más histórica de pensar quiénes ganaron cuando se creó la industria del automóvil. Y si ustedes se fijan, Mailer y Maybach venían, lo que ellos habían hecho, agarrar una bicicleta y le adosaron un motor. Otros, que ustedes también los vieron en pantalla, producían carruajes, y esos carruajes le incorporaron un motor. Y un tercer tipo eran personas productores, emprendedores de motores de combustión interna, que dijeron, bueno, vamos a construir un automóvil porque tenemos la pieza a lo mejor más cara o más relevante, que es el motor. Y la verdad es que uno tendería a pensar que los productores de motor eran los que ganaban. Pero la verdad es que no. Si uno empieza a ver los recuentos históricos, quienes ganaron esta carrera, y cuando digo ganaron, quienes fueron capaces de sobrevivir como empresa el mayor tiempo, no fueron las startups que partían desde cero, y de ahí el nombre de Alio, sino que fueron muchas veces quienes venían de industrias un poquito aledañas. Y en este caso, fueron quienes vinieron de la industria de las bicicletas. ¿Y por qué las bicicletas? Porque hay muchas tecnologías que, aunque ustedes no lo crean, son relevantes para el automóvil, que tuvieron su origen en esta industria, partiendo por las ruedas, los radios tubulares, los mecanismos de engranaje para poder mover la tracción de la rueda, los tubos y, por supuesto, los procesos de manufactura en masa. Todos esos conceptos son aledaños un poco a lo que trata el libro de Gonzalo, porque trata precisamente de cuáles son aquellas técnicas, aquellos procesos y aquellas tecnologías que pueden habilitar un retrofit de un automóvil que, si bien a lo mejor no está convirtiendo los automóviles que tienen más componentes electrónicos, porque hay otra tecnología que es distinta a la que ustedes pueden ver aquí en pantalla, sí están las tecnologías y los componentes para poder hacer un retrofit del motor y sustituirlo, tal como los productores de carruaje y los productores de carreta llegaron y compraron nuevos motores y fueron muy competitivos en este nuevo mercado que se estaba creando. Así que solamente con ese pequeño recuento histórico quiero felicitar a Gonzalo. Escribir un libro no solamente es tedioso, difícil, sino que también es un gran logro para cada una de las personas. No por eso José Martín, héroe de la independencia cubana, me parece que dijo que todas las personas teníamos que hacer 3 cosas: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, te felicito, Gonzalo, por tu libro, y mucha suerte en lo que viene para adelante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, y primero que todo, agradecer a todos los que están acá presentes, agradecer a ti, Julio, por tus palabras, tremenda introducción a lo que vamos a hablar ahora. Básicamente fue un resumen de los primeros 2 capítulos del libro que habla un poquito de esto, muy claro. Muchas gracias también a la comunidad UC también, que estamos haciendo este evento, a los amigos de Movener, seguidores, talleres, red de talleres de Latinoamérica, que están haciendo mucho en diferentes países. ¿Cierto? Ecuador, también en México, Argentina también están haciendo cosas,
El retrofit es algo que se viene haciendo hace décadas, sin embargo hoy día toma un poquito más de sentido esta nueva forma de hacer electromovilidad, ¿ya? Entonces, la primera, quiero partir explicando por qué hice este libro, ¿ya? Este libro llamado The Winning Retrofit. Este es un libro guía basado en la experiencia y buenas prácticas de la ingeniería, normativas internacionales de electromovilidad, aplicado a la conversión de sistemas térmicos a eléctricos. Sistemas térmicos son motores diésel, motores de petroleros, ¿cierto? Motores que funcionan con gas o benzina, etc. Y estos motores, para nosotros el gran problema medioambiental en materia de transporte no es el camión, no es el auto propiamente tal, sino que es el motor térmico, ¿ya? El motor térmico tiene eficiencia inferiores muchas veces al 20%, es decir, más del 80% se pierde en calor, ¿cierto? En roces mecánicos, fricción, vibración, etc. ¿Ya? Entonces, es el gran problema con el que estamos tratando de luchar, ¿ya? Este libro lo partimos hace 2 años y fue básicamente porque no existía una bibliografía, no existía una documentación, un paso a paso, un proceso que hable de esta forma de hacer la electromovilidad. Generalmente cuando nos juntábamos los que estábamos más en este mundo técnico de la electromovilidad, discutíamos, oye, ¿cómo podemos hacer esta intervención en un vehículo? ¿Es segura o no? Etcétera. Y en ese camino de búsqueda empezamos a recopilar mucha información que dijimos, oye, ¿sabéis que podríamos hacer una guía que ayude también a nivel mundial en cómo plantear una pauta en esta materia? Y así un poco nace este libro, ¿ya? En experiencias también bien pragmáticas de efectuar retrofit, estas conversiones, no solo en vehículos, sino que también en máquinas mineras, máquinas de la construcción, barcos. O sea, el motor a combustión está en diferentes industrias, en diferentes procesos, por lo tanto hay mucho que hacer ahí, ¿ya? Solo como contexto, a nivel mundial tenemos más de 1.500 millones de vehículos y máquinas de combustión interna, ¿ya? 1.500 millones, o sea, la única alternativa que hoy día se ve a la mano para acceder a la electromovilidad es la alternativa de comprar un vehículo nuevo, ¿ya? Por lo tanto, se hace muy atractivo ver otras alternativas, que en este caso es cambiar y actualizar lo que ya existe, ¿ya? Un vehículo tiene 3 etapas de vida, ¿cierto? Se produce, se opera y se deposita al medio ambiente, ¿cierto? Se da de baja, por así decirlo. Entonces, al convertir algo que ya existe, dejamos de producir algo. Por lo tanto, la primera fase del proceso de un vehículo, ¿cierto? Aporta medioambientalmente en forma bien positiva. En la operación tiene las mismas bondades que un vehículo eléctrico de fábrica, es decir, baja más de un 80% los consumos energéticos, se reduce en un 60% el mantenimiento, etc. Y como tenemos también esta forma de reusar, ¿cierto? Reutilizar el equipo, no necesitamos dejarlo a disposición del medio ambiente, por lo tanto, impacta positivamente en cada una de sus etapas, ¿ya? Mira, voy a explicar un poco, este es como una especie de tráiler de lo que se van a encontrar en este libro. Este libro tiene 241 páginas. El capítulo 1 habla del desafío. No tenemos que perder de vista que el gran problema es el medio ambiente, ¿cierto? Que se está afectando, está el cambio climático, está el aumento de temperatura, etcétera, y del orden de un 25, un 30% el motor térmico es responsable de eso, ¿ya? Por lo tanto, nunca tenemos que perder de vista el objetivo. La electromovilidad no tiene un valor en sí mismo, ¿ya? No tiene un valor en sí mismo, sino que responde a poder, ¿cierto?, reducir el nivel de consumo energético que hoy día existe, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, hablamos en el capítulo 1 de eso, qué está pasando medioambientalmente, la crisis climática, el cambio climático, ¿cierto?, el cambio de temperatura, cómo tomar una decisión de electromovilidad. Hoy día un vehículo eléctrico es 3 veces más caro que un vehículo a combustión. Sin embargo, tiene otros valores también. A ver, podemos darnos cuenta que no es solo dinero, ¿cierto?, la toma de decisión, sino que hay otros elementos, y ahí planteamos una metodología de cómo las empresas también tienen que tomar decisiones para poder, ¿cierto?, comprar electromovilidad e integrarla a sus procesos paso a paso, ¿ya? También es súper interesante cómo responde, tal como hablaba Julio, a los cambios. O sea, hoy día hay una tecnología dominante, ¿cierto? Está el motor térmico, el motor a combustión en cada uno de los procesos, y en esta etapa necesitamos también ver alternativas, proponer ciertas nuevas formas de hacer electromovilidad, nuevas formas de hacer vehículos ecológicos, ¿ya? Lo que necesitamos son vehículos ecológicos. Si hoy día son eléctricos, súper bien. Si en un futuro, en 80 años más, tiene otra tecnología, bien también. O sea, tenemos que ir buscando el vehículo ecológico apropiado, no necesariamente la electromovilidad, ¿ya?
Y ese punto es súper interesante y lo tratamos 100% en este capítulo número 1, ¿ya? Luego del capítulo número 2 al capítulo número 7 se van a encontrar con unas materias que tienden a ser un poquito técnicas, así que ahí los que quieran aprender mucho de ecuaciones, mecánica, de la ingeniería eléctrica, aerodinámica, etcétera, se van a encontrar con ese tipo de contenido. En el capítulo 2 hablamos del diagnóstico, y esta es la primera etapa para realizar un retrofit. O sea, si ustedes, por ejemplo, les traen un vehículo que está tremendamente oxidado, imagínense el chasis deformado, a lo mejor el sistema de dirección en malas condiciones, a lo mejor no es un buen candidato. Y eso es bueno dejarlo claro, que no cualquier candidato, ¿cierto? No cualquier vehículo, no cualquier máquina es un buen candidato para efectuar este proceso de retrofit. Por lo tanto, tenemos una primera instancia que es el diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué tipo? Diagnóstico evaluando subsistemas, sistemas, como les decía, de dirección, transmisión, suspensión, estructural, etc. Es súper importante esa revisión de cada sistema si queremos hacer e inventar y crear un vehículo que dure entre 10 y 20 años más. Es el objetivo también que hay detrás de esto, prolongar la vida útil del respectivo sistema. Luego en el capítulo número 3 vamos a encontrar el proceso de cálculo, y aquí le gusta mucho nos ha pasado en la Academia Movener, que les gusta mucho a los técnicos y los ingenieros esta parte, porque la verdad es que efectuar un retrofit es algo peligroso, es alto voltaje, es súper importante hacer estas cosas con un procedimiento bien riguroso, es súper importante evaluar los cálculos eléctricos y cálculos mecánicos, por ejemplo, el grosor del conductor, del cable que tiene que, ¿cierto?, transferir la energía, cómo vamos a elegir el motor, tiene que ser un motor mayor al que venía de fábrica o menor, si es menor, bajo qué condiciones, te fijas, el banco de baterías, cómo lo tenemos que evaluar, calcular, ¿cierto? Entonces el sistema de control, el sistema de seguridad, etcétera. Y eso el libro te da una pauta en este capítulo, ¿cierto?, número 3 para poder evaluar eso. También se va a evaluar el cálculo mecánico, es súper importante, por ejemplo, las cajas de batería. Las baterías son peligrosas si son de iones de litio ¿cierto?, o de otras tecnologías frente a un impacto. Imaginemos que lamentablemente puede pasar eso. Es súper importante que estén contenidas, ¿cierto?, ¿cierto?, en una caja que esté protegida frente a cualquier tipo de impacto, y para eso hay que calcular eso, hay que sujetarlo al chasis con elementos de amortiguación para que no absorban vibraciones, etc. ¿Ya? Por lo tanto, hay mucho que evaluar ahí, y algo súper polémico también es el elemento de cálculo del centro de masa. Es súper importante que el vehículo quede que tienda a estar en un estado, ¿cierto?, que el centro de masa no varíe, ¿cierto?, en cierto porcentaje, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿cierto?, porque de una u otra forma pierde cierta estabilidad el vehículo. O sea, un vehículo de 1 tonelada, 1,5 toneladas, no le podemos poner 1 tonelada de batería, se va a desestabilizar. Por lo tanto, necesitamos ciertos criterios para poder calcular todo este tipo de cosas. Luego, en el capítulo número 4, ya vamos entrando a los últimos capítulos, ¿cierto? El capítulo 4 se llama capítulo de desmontaje. En este proceso, básicamente tenemos que sacar el motor térmico, el motor a combustión, que no vamos a usar, ¿cierto? No vamos a usar también el radiador, la línea de escape, el tanque combustible, ya no vamos a usar más petróleo, gasolina, etc. Por lo tanto, tenemos que sacar todo esos equipos. Y obviamente después, posteriormente, en la etapa de montaje vamos a integrar los equipos eléctricos. Esta es la primera actividad que involucra un riesgo físico a las personas. Necesitamos tener los elementos de protección personal adecuados, hay riesgos mecánicos. Cuando uno saca, por ejemplo, un motor, es una carga en suspensión y puede afectar, ¿cierto?, a un operario que esté circulando. Por lo tanto, necesitamos muchos protocolos, y es súper importante qué hacemos, por ejemplo, con el motor que sacamos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la línea de escape? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que no vamos a utilizar? Por lo tanto, hay una economía circular que tenemos que hacer cargo en esta etapa número 4, ¿ya? En este capítulo 4 de desmontaje. O sea, el motor lo podemos quizá fundir y volver, ¿cierto?, como un metal, ¿cierto?, para poder crear otros componentes, o se puede reutilizar en otros procesos, etc. Por lo tanto, es súper importante plantear esa economía circular de todo lo que vayamos quitando en esta etapa de desmontaje, ¿ya? Luego hay una etapa, capítulo 5, que es el montaje, ¿ya? El capítulo 5 de este libro habla del montaje, y ahí también aparecen recién los riesgos eléctricos. Acá es donde vamos a trabajar con alto voltaje, necesitamos los guantes adecuados, ¿cierto? Necesitamos una infraestructura que nos ayude,
necesitamos segregar el área de trabajo, un taller apropiado de electromovilidad. Hay hartos mitos también, que esto se puede hacer en el patio de tu casa, y la verdad es que no es así. Esto no es tan plug and play. Efectivamente, tú puedes comprar un kit en diferentes plataformas, ¿cierto? Como AliExpress, Alibaba, etc. Comprar tus kits y poder instalarlo, pero es súper peligroso, no hay ningún proceso detrás de ello. Han habido casos de accidentes, por lo tanto, el libro viene a ayudar un poco a ello también, ¿ya? A establecer este paso a paso para poder efectuarlo en forma totalmente segura, ¿ya? En este caso necesitamos, por ejemplo, herramientas aisladas que sean de goma. Necesitamos protocolos cuando tú quieras efectuar algún trabajo mecánico o un trabajo electromecánico, ¿ya? Necesitamos, en esta etapa de montaje vamos a montar el motor, el nuevo controlador, el nuevo cerebro del vehículo, ¿ya? Un motor eléctrico tiene una proporción de 1/3 más o menos que un motor a combustión, tanto en volumen como en peso, en masa, ¿ya? Es decir, imaginemos un motor a combustión de 100 kilos, el que sea eléctrico a lo mejor va a pesar del orden de 30 a 40 kilos, ¿ya? Y si hay un motor, ¿cierto?, que tiene un respectivo volumen, y el motor eléctrico va a tener el volumen de 1/3 de un motor a combustión. Por lo tanto, es súper eficiente, se generan espacios dentro del vehículo. Y ahí también respondemos a algunas preguntas. ¿Es bueno usar un motor, 2 motores, un motor en cada rueda, transmisión trasera, transmisión delantera, etcétera? Hay diferentes preguntas que se hacen los técnicos ingenieros al abordar este tipo de proyectos. Y ya entrando en los últimos capítulos, y en virtud del tiempo, en el capítulo número 6, hablamos de la puesta en marcha. O sea, generalmente cuando uno hace un montaje de electromovilidad, ¿cierto?, de un vehículo eléctrico, nunca resultan los proyectos a la primera. Tenemos que efectivamente hacer algún tipo de pruebas de aislación, ¿cierto?, pruebas de fugas térmicas. Por eso necesitamos mucha instrumentación en esta etapa, necesitamos cámaras termográficas para ver los campos de temperatura, elementos que midan la aislación, ¿cierto?, eléctrica, para que sea seguro al operario, diferentes instancias para someter a cargas el sistema. Por ejemplo, primero se somete el vehículo o máquina. Recuerden que no solo auto ni camioneta, sino que puede ser cualquier tipo de máquina, este tipo de proceso. Se somete, por ejemplo, a un 10% de carga, luego un 50%, luego un 80%, y después a un 100 o 120% de carga para sobreexigirlo y ver cómo se comporta el sistema en su totalidad, ¿ya? Y ese es un proceso bien complejo y hay que hacerlo también, ¿ya? Y luego ya finalmente en el capítulo número 7 hablamos de los ejemplos del retrofit, y en este libro colocamos diferentes ejemplos que no solo tienen relación con vehículos, como sale acá en la portada, sino que también, como le explicaba, sistemas de refrigeración. Por ejemplo, cuando tú vas a un supermercado y sacas una carne o algo refrigerado o congelado, eso tiene una cadena de frío detrás, ¿cierto? Diferentes equipos fueron entregándole el frío que necesitaba ese alimento, y ese frío se generó con un proceso termodinámico, con un motor a combustión. Por lo tanto, la huella de carbono que tiene cada una de las cosas que ustedes pueden ver alrededor de su oficina, sus casas, es bastante grande. ¿Y por qué? Porque también está asociado este motor a combustión, ¿ya? Solo para finalizar, queremos dejar muy claro en este libro que el enemigo un poco medioambiental no es el auto a combustión, sino que el motor a combustión. El motor a combustión es nuestro gran enemigo, que nos ha hecho mucho bien, también nos ha ayudado a acelerar nuestros procesos de avance tecnológico, pero es momento de jubilar a este equipo, es momento de que entre fuertemente el paso de la electromovilidad. Solo en Chile tenemos del orden del 0.04% de auto eléctrico. Todavía tenemos mucho por crecer, muchísimo por crecer. Tenemos grandes metas como el 100% de los nuevos vehículos tienen que ser eléctricos, la nueva incorporación al año 2035, y la mitad de la plaza vehicular al año 2050 tiene que ser eléctrica. Por lo tanto, tal como plantea Julio, estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso que necesitamos que muchas formas de hacer electromovilidad compitan, jueguen, y ver cuál es el vehículo ecológico que necesitamos, ¿ya? Así que este libro viene un poco a ello, y espero que sea de gran ayuda a todos los que se quieran embarcar en esta linda, en esta linda temática que es la electromovilidad, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en este lanzamiento, y esperamos también que nos acompañen en los próximos proyectos y eventos que vamos a ir haciendo.
Felicitaciones, Gonzalo. Muchas gracias por esta explicación de cada uno de los componentes del libro. Le hemos pedido a las personas que están asistiendo a través del Zoom que nos puedan ir dejando preguntas en el chat y de esa manera tú las puedas ir respondiendo. Pero vamos a iniciar con una pregunta que tenemos nosotros para ti, que es, Gonzalo, ¿cuáles son los planes que tú tienes en el futuro respecto a la electromovilidad? Sí, bueno, a ver, los planes que tenemos a futuro, básicamente es seguir escribiendo, queremos seguir entregando este tipo de material, estas pautas, estos libros, estos manuales a las personas, a las nuevas generaciones. O sea, algo que hacemos mucho es ir a colegios técnicos, a veces a dar charlas, y vemos, ¿cierto? En los niños ya vienen con otro mindset, otra forma de pensar, y eso es súper interesante. Y creemos que podemos aportar mucho con este tipo de contenido que ayuda a los profesores. Piensen, los cientos de profesores que se tienen que actualizar en estas materias. Tenemos un desafío por delante bien interesante. Hoy día todavía los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos se les sigue enseñando, bueno, sobre todo a los ingenieros mecánicos y los técnicos mecánicos de motor a combustión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los profesores saben de eso también. Por lo tanto, está súper bien enseñar eso, porque el motor a combustión nos va a seguir acompañando en las próximas décadas, pero tenemos que también enseñar el tema de motor eléctrico. ¿Qué tipos de motor eléctrico? ¿Ya? Por lo tanto, nuestros planes futuros es seguir entregando más libros, más bibliografía, más contenido, y también masificar la electromovilidad en Latinoamérica, que ahí Movener estamos haciendo muchas cosas para poder impactar en ese sentido. Un auto que se convierta en Chile, o que se convierta en México, que se convierta en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, donde sea, suma fuertemente al cambio climático, o sea, es algo positivo. Por lo tanto, si alguien convierte en cualquier lugar del mundo, es algo positivo para todos, ¿ya? Por lo tanto, esto hay que verlo a nivel global y no solamente a nivel local. Gracias, Gonzalo. Juan Pablo Vargas pregunta en el chat si hay alguna estimación de la necesidad de mano de obra especializada que se requiera a mediano plazo. No, excelente pregunta ahí, Juan Pablo, que aprovecho de saludar. Efectivamente, o sea, bueno, hoy día no traje todos esos números, pero de una u otra forma, piensa, solo en Chile tenemos miles y miles de talleres mecánicos que son expertos en trabajar con auto a combustión, pero no tienen, ¿cierto? Y imagínate en Latinoamérica, son cientos de miles, y no tienen las capacidades, el conocimiento, la infraestructura, los elementos de protección personal, la seguridad, para poder abordar autos eléctricos. Por lo tanto, ya solo al ver, ¿cierto? Los talleres mecánicos, que estamos hablando de cientos de miles, es un volumen bien grande de gente que necesita actualizar sus competencias, ¿ya? Ahí es donde nosotros como Movener tenemos la Academia Movener, academia.movener.com, donde ahí estamos enseñando a los talleres mecánicos, técnicos, ingenieros, a que conozcan estos temas. Para nosotros es súper importante que se masifique esto. Generalmente en un evento y aquí puedo ver gente muy variada, y eso es súper interesante porque generalmente en los eventos de electromovilidad están los mismos técnicos, ingenieros, expertos, y siempre son los mismos. O sea, es súper interesante cómo integramos la electromovilidad a la población en general, y ahí yo creo que tenemos en ese cambio cultural un gran desafío por hacer. Gracias, Gonzalo. Carlos Sánchez pregunta si es que hay avances en la ley que aún no permite hacer retrofit. Bueno, este libro se lanza a nivel mundial, por lo tanto, no solo estamos cercados a Chile, la verdad es que ya tenemos, estamos haciendo la preventa, ahí le puedo explicar también por dónde se va a vender este libro, por Amazon, pero hay países donde esto ya se está haciendo hace años. Lamentablemente en Chile algo que está detenido, sin embargo, hasta hace poco salió la noticia que el ministro de Transporte, ¿cierto?, está fomentando este tipo de alternativas de hacer electromovilidad. Prontamente, muy probable, va a salir la normativa. Por lo tanto, este año creo que es bien atractivo para esta forma de hacer electromovilidad, que el retrofit, ¿ya? Por lo tanto, creo que este año van a ver, si dependiera de nosotros ya habría salido algo, pero hemos estado ayudando también a que se generen estas normativas. Chile no tiene no tiene nada que esté regulando este proceso, pero hay mucha intención desde el Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, estamos ahí expectantes a qué va a suceder con ello. Gracias, Gonzalo. Pregunta Francisco González si el apoyo desde el país hacia el proyecto, ¿qué tal ha sido? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido el camino? ¿El apoyo de qué? Disculpa, no te entendí, Carolina. Del país.
Perfecto, el país. Mira, en general, bien. Yo creo que, bueno, nosotros nos ha apoyado Corfo también. Ha sido algo bien interesante ese apoyo. Pero hay harto de las personas en general. Nosotros nos escribían decenas de personas al día sobre esto, esta forma de hacer electromovilidad. Por lo tanto, sentimos mucho apoyo de los fans de Movener que nos siguen como marca y que un poco creen en esta visión, en este propósito que tenemos. Por lo tanto, creo que más el apoyo de la población en general y, bueno, y creo que ahora también a nivel cierto regulatorio, el que se esté trabajando en esto, ya salió el borrador de la regulación de retrofit, por lo tanto, yo sí siento apoyo, sí, la verdad es que sí, quizá un poquito lento, debería ser un poquito más rápido, pero sí, efectivamente, en general hay un gran apoyo. También a Chile lo ve el mundo, o Latinoamérica principalmente, como pionero en varias cosas. Chile tiene varios indicadores muy, muy atractivos a nivel de electromovilidad, de hacerse cargo de esta nueva forma de movilidad. Por lo tanto, es muy interesante que Chile sea punta de flecha también de este tipo de alternativas de hacer retrofit, de hacer electromovilidad. Gracias, Gonzalo. Vicente pregunta, ¿cómo se aplicarían las tecnologías de los autos con nuevos sistemas del control? Ejemplo, frenos, sistemas de tracción, etcétera. Y la otra pregunta es, ¿qué perfil tendría el técnico en movilidad sustentable? Sí, bueno, el sistema, a ver, algo que va a fomentar muy probable la normativa en Chile va a ser el trabajar con vehículos que no tengan tanta inteligencia, es decir, que sean vehículos que tiendan a ser más antiguos, vehículos que no tengan tanta electrónica asociada. Eso es muy probable que lo va a fomentar en este caso el Ministerio de Transporte, ¿ya? Para que no choquen, ¿cierto? El sistema nuevo que se está integrando no tenga conflictos con el sistema anterior, porque el sistema anterior, al ser más cierto antiguo, no va a ser muy inteligente, por lo tanto no van a haber mucho conflicto electrónico. Sin embargo, hay soluciones técnicas para poder resolver prácticamente casi cualquier tipo de conversión, ¿ya? Nosotros nos hemos enfrentado a desafíos no solo de autos, sino que en máquinas, donde ya no es solo moverse, sino que levantar a veces una tonelada de peso, máquinas que tienen que girar en su propio eje, barcos, estamos trabajando también. Por lo tanto, hay una serie de desafíos que estamos abordando y siempre está la forma técnica, ingenieril, para poder encontrar una solución. Ahí, Carolina, la segunda pregunta, si me ayuda. ¿Cuál era el perfil de los nuevos mecánicos que se necesitaban? El perfil es 100% electromecánico. O sea, hoy día ya no podemos separar ambas áreas. Hoy día tiene que conversar el mecánico con el eléctrico con el mismo lenguaje. ¿Ya? O sea, cuando hablamos con un mecánico, oye, la potencia es torque por velocidad angular, con un eléctrico la potencia es voltaje por corriente. Bueno, todo eso hay que fusionarlo. ¿Ya? Hoy día todos tienen que saber un poquito de mecánica, forma, ¿cierto? de electrónica, ingeniería eléctrica. Hay muchas precauciones mecánicas, de aspectos de seguridad, que hay que saber. O sea, el que está interviniendo un sistema de frenos tiene que saber que tiene un banco de baterías de alto voltaje cerca de él también. Por lo tanto, creo que las carreras van a evolucionar para allá, ¿ya? No tan como silos de conocimiento, donde cada uno sabe cosas muy específicas, sino que tenemos que ir fusionando todo este conocimiento, ¿ya? Y como te decía también la exposición, los profesores en general hablan mucho del motor térmico, pero uno sale de la universidad y no sabe mucho del motor eléctrico, cuáles son los motores eléctricos más eficientes que hay en el mercado, qué técnicas y económicamente son los más apropiados, con los que te vas a enfrentar a los nuevos desafíos, y ahí tenemos mucho que hacer los colegios técnicos, CFT, universidades, y el volumen de profesionales que ya existen. Por lo tanto, ahí tenemos mucho, mucho por hacer, bueno, y no lo podemos hacer solos también. O sea, ojalá aquí también se generen nuevos incentivos para que los profesionales vayan abordando estas temáticas. Gracias, Gonzalo. Me gustaría que Carlos Sánchez, si pudiese hacer la última pregunta, porque no entendí un poco hacia dónde la quería derivar. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, la duda es la siguiente. Mira, hay una gran estrategia de la fábrica, como Renault, de hacer retrofit de autos seminuevos como de flota de car sharing, rentacar, taxis, como para pasarlos por un proceso de reacondicionamiento y volver a introducirlos al mercado en forma eléctrica. Hay una estrategia en España que ya está llevando a cabo. Entonces, en Chile estamos muy atrasados, entonces como ENERES es estratégico en todo este tema y poder ayudar al gobierno a determinar mejores fuentes de retrofit,
¿Qué estrategia se podría hacer para fomentar que esto se radique en Chile y no venga del extranjero? Porque, digamos, hay harto técnicos, gente muy capacitada, genios, y mucha mano de obra que podría generar este tema acá y nosotros exportar hacia otros países, porque hay muchos países que nos llevan a la delantera, pero tampoco están a nivel masivo de escala. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo podríamos levantar esa estrategia? Sí, totalmente. O sea, bueno, en eso estamos creando estrategias para poder masificar esto. A ver, cuando las grandes automotoras efectivamente generan estos modelos, es positivo porque de una forma los nuevos vehículos que van surgiendo van a ser eléctricos y se van a hacer cargo de una parte del problema. Pero recuerda que estos son 1.500 millones de vehículos que ya existen. Por lo tanto, ahí tenemos es un gran volumen que hay que hacer esto. O sea, yo creo que el gran cambio es generar demanda. El gran cambio es que todos estemos hablando hoy día del cambio climático. Hoy día, ¿cuántas veces tú en el día hablas de ello? Quizás muy pocas, a no ser que esté muy metido en estos temas. Y la verdad es que es una ola gigante que se viene a nivel mundial. A lo mejor este video queda registrado y nos vamos a dar cuenta que, chuta, hoy día mismo era un punto que podíamos hacer algo. Y no es algo que estamos preocupados diariamente. Por lo tanto, creo que ahí es donde tenemos que realmente impactar y ahí van a florecer muchas alternativas como el retrofit, comprar vehículos de fábrica, andar más en bicicleta, mejorar la seguridad en transporte público. A veces aportar la electromovilidad es seguridad. Es que la persona pueda tomar transporte público y se vaya tranquila en el metro o en el bus del Transantiago o Red, ¿cierto? Que se llama, eléctrico. Pero a veces tú no tomas eso porque es inseguro a lo mejor. ¿Te fijas? Entonces hay una serie de elementos políticos también, de normativos, de inversión asociado a nivel de Estado para poder fomentar la electromovilidad. Electromovilidad no es solo comprar un auto más, para nosotros es un cambio cultural. Y es un cambio cultural que responde a este gran problema de cambio climático. ¿Ya? Si la electromovilidad no aportase al cambio climático, ¿cierto? No estaríamos en ello. Es una herramienta para aportar a ese gran problema. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es más involucrar a las personas, es más incentivar, es generar charlas, esto mismo, generar conversación, libros que vayan surgiendo de esta materia, etcétera. Creemos que por ahí va más que bajar el costo de un auto eléctrico, que siempre es bueno, es generar también ese incentivo. Imagínate una persona que anda en un auto eléctrico y en su casa sea tremendamente ineficiente. No tiene razón de ser. O sea, necesitamos cambiar el mindset y eso es un problema aún más desafiante que solo comprar un auto eléctrico. Bien. Muchas gracias a las personas por las preguntas. Gonzalo, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Sí, bueno, este libro lo encuentran por Amazon. La verdad es que se imprime a pedido. Cada persona que quiera comprarlo ingresa a Amazon, escribe The Winning Retrofit y lo compra y le llega directamente a su casa. Bueno, ahí Carolina no lo hemos dicho, pero vamos a sortear 3 libros a las personas, a los asistentes, así que ahí después les vamos a avisar quiénes son los ganadores, ¿cierto? Pero claro, efectivamente lo pueden comprar directamente por Amazon, ingresan sus datos, lo compran, su dirección y les llega rápidamente a su hogar, ¿ya? Bien ágil en ese sentido. Tenemos espacio para si alguien más quisiera comentar algo, Gonzalo. El micrófono. En general agradecer, Carolina, agradecer a todos los asistentes, la gente que nos está viendo por YouTube también, los que nos van a ver después, porque esto va a quedar grabado. Un saludo a todos ellos y este es el primero de una saga de material que vamos a empezar a publicar. Invitarlo a que nos conozcan también a www.movener.com, ¿cierto? academia.movener.com y nada, todos los que tengan ahí cosas que hacer también en esta materia de electromovilidad, sin perder de rumbo el problema medioambiental, el cambio climático, bienvenidos a que conversemos y generemos ahí lazos en este mismo propósito. Gonzalo, tenemos unas manitos levantadas. Primero es alguien que está con el nombre de usuario de Zoom. Yeah. Usuario de Zoom, ¿estás por ahí? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? David Acuña de Volpera por acá. Hola David, ¿qué tal? Sí. Muy bien, oye Gonzalo, aparezco como usuario de Zoom porque no quería perderme esta oportunidad y de escucharte, ver tu lanzamiento, te vengo siguiendo hacer, bueno, tú ya sabes, sí. y tuve que descargar Zoom en el teléfono así como de urgencia para poder ver esta, así que por eso aparezco como usuario de Zoom.
Y lo otro, nada, pues felicitarte, creo que esto es súper importante, te lo he dicho en varias oportunidades y creo que ya estás rodeado de personas súper influyentes en el tema. Y creo que instancias como esta, como dices tú, agradecimientos son increíblemente llenadoras y visibilizan lo que está pasando del retrofit, porque como dices tú, ¿qué es mejor? ¿Cachai? Comprar un auto eléctrico o si ya tienes tu vehículo hacer retrofit. Sé que por un tema de normativa y un tema de política pública de repente estamos un poco complicados con el tema, pero tenemos fe y tengo mucha fe en ti y mucha fe en la normativa que esto va a ser rápido. Así que, mira, para no darle más vueltas, agradecer el tiempo que te has dado tú en hacer toda esta vuelta, en este lanzamiento que, a pesar de que llegué tarde como usuario de Zoom, y nada, pues, te felicito, eres un grande, como te lo digo siempre, y espero seguir y a la espera del segundo libro. Así que cuando me avisen que me gané el libro, también me pueden mandar un WhatsApp. Así que eso, Gonzalo, saludos. Muchas gracias, David. No, muchas gracias. David, tenemos harto contacto de Volterra y no, genial, genial. Gracias por tus palabras, David. Muchas gracias. Juan Pablo Vargas también tiene la mano levantada. Juan Pablo. Gracias. Hola, Gonzalo. A ver, mi pregunta, bueno, primero que todo yo a Gonzalo lo conozco hace mucho tiempo, desde que empezó a trabajar con los autos solares en la Universidad de Santiago. Yo era su competencia, yo trabajaba en Buchef, en la Chile. Éramos competencia. Pero mi pregunta, Gonzalo, tiene que ver con un poco como cómo llegas tú a los territorios. Yo me imagino que en la minería ya te están pololeando, tienes algunos proyectos porque la minería tiene recursos y siempre va como un poco a la vanguardia. Pero ¿cómo visualizas tú los procesos de bajar esto a territorios distintos? Sí, octava región, novena región, décima región. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes visión? ¿Tienes algún acercamiento? Porque me parece que todos estos procesos van a ser súper buenos, dinámicos de Santiago, ¿sí? Pero para sacarlo acá, no sé si vamos a tener tanta facilidad, pero sí tenemos harta necesidad. Básicamente que nos cuentes si tienes alguna relación con otro territorio. Sí, no, muy buena pregunta, Juan Pablo, porque de una forma responde a lo que trataba de plantear anteriormente, que convertir un auto acá en Chile o en Argentina o en cualquier lugar del mundo, en México, Estados Unidos, es lo mismo de una otra forma, porque al final estamos aportando a este gran problema que hay a nivel planeta. O sea, ten por seguro, los contaminantes que se producen en cualquier lugar del mundo de una forma nos impactan a nosotros, por lo tanto la cosa buena y la parte mala también nos afecta. Un elemento clave es descentralizar todo esto, o sea, cómo podemos generar un tejido de cultura asociado a la electromovilidad. Pero ahí yo creo que el gran tema, Juan Pablo, más allá de hacer solo proyectos técnicos, es involucrar a las personas, generar experiencias asociadas a la electromovilidad. Y ahí también, Juan Pablo, bueno, tenemos algunos proyectos con Juan Pablo, nos conocemos hace años, y un poco discutimos esto, de cómo involucrar a más personas en esto, en que se sientan parte de un propósito. Con Juan Pablo tenemos un proyecto ahí de hacer un barco también, probarlo en Pucón, en Valdivia, ¿cierto? En Villarrica, por ahí. Entonces, prontamente van a conocer ese proyecto también, que es un vehículo, un barco convertido a 100% eléctrico. Pero yo creo que va por ahí, cambiar la cultura, educar a las nuevas generaciones, de una forma el cambio tiene que nacer desde ahí. A lo mejor hay gente que ya muere con el motor a combustión tatuado, ¿cierto? Y no van a cambiar a lo mejor. Entonces, un poco evangelizar, hay mucho de evangelizar ahí, Juan Pablo. Necesitamos más gente como tú que nos ayuda a sacar esto de Santiago, a sacar esto de las mineras, a llevarlo al extremo sur, a llevarlo a diferentes localidades, descentralizarlo. Para eso necesitamos generar más redes y ahí todos los que se sientan parte de este propósito, bienvenidos a que nos comuniquemos y generemos proyectos en conjunto. Gracias, Gonzalo. Cristian Cepeda tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Solamente para felicitar a Gonzalo, lo conozco ya hace un tiempo a través de INCUBE, donde me tocó el honor de mentorearlo junto a Irauchi, en un proyecto que era básicamente escalar en Latinoamérica. Y creo que no me equivoqué el primer momento de conocer a Gonzalo, un tipo de una pasión tremenda. En ese minuto también con Hiroshi pensamos que la marca Gonzalo Pacheco es movilidad y electromovilidad en Chile, por lo tanto, esa pasión con que enfrenta estos emprendimientos
la verdad que solamente puede contagiarnos. Así que felicitaciones primero que todo. En segundo lugar, este es un dolor inmenso, un dolor multifactorial. Y la verdad que en ese sentido yo creo que muchos lo abandonan, porque es un peso tremendo el que quieres comerte al mundo y tratar de dar vuelta a esto, y pienso en un Quijote que está tratando como de todos estos tremendos molinos, pero estas instancias son tremendas, porque lo que hace es que señalas que tiene que ver con sumar más seguidores a estos procesos de evangelización, y por lo tanto vas contra todo y no vas solo. Y aquí yo creo que tanto la UC, te fijáis, todos los que hemos participado en tu carrera emprendedor, vamos a seguir alentando a Movener personalmente y por formación. Tú lo sabes, yo soy ingeniero civil electricista, por lo tanto en ese sentido conozco bastante del tema y por lo tanto me fascina también este aspecto. Así que solamente felicitarte, seguir generando conciencia y qué buen punto el que tocaste recién, porque quizás esto queda grabado y quizás en unos 10 años más decimos que fue el punto de inflexión que realmente necesitaba la sociedad. Por lo tanto, hoy que están mirando a las empresas en términos del propósito, en términos de innovación, en términos de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, creo que es el momento, como para tu libro y particularmente tu emprendimiento tenga un éxito rotundo. Así que solamente felicitaciones, Gonzalo. Eso. Muchas gracias, Cristian. Un gran amigo, un gran mentor, gran persona también. Así que, bueno, Cristian tiene su libro también, lo compró. O sea, bueno, lo tiene, le regalé uno. Y nada, espero que lo disfrutes también y muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Andrés Medel tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Hola, Gonzalo. Oye, bueno, en primer lugar, agradecer la instancia. Siempre es bueno generar estas ocasiones de difundir estos conocimientos, ¿cierto? De compartir la información y qué mejor con este lanzamiento. Así que, nada, súper buena la convocatoria también. Yo tenía una pregunta por ahí que no era un poco larga, pero apuntaba un poco a si es que te han contactado a nivel de autoridad en términos de la elaboración de protocolos de trabajo seguro, entendiendo que si extrapolamos un poco algunos conceptos de, no sé, la licencia de instalador o de electricista SEC, llevarlo a la formación de mecánicos, de electromecánicos, ¿cierto? Que exista alguna, que si es que hay alguna mesa de trabajo en desarrollo, ¿cierto? Que esté evaluando estos temas relacionados justamente al trabajo en vehículos eléctricos y también si es que se aborda en la normativa retrofit, que es súper interesante desde el punto de vista de los EPP, del equipamiento de taller y de la formación de las personas. Porque claro, en un vehículo eléctrico no hay una segunda oportunidad para equivocarse. Exactamente. Sí, no, mira, a ver, por eso te digo que soy un optimista, como decía en el relato, de lo que está pasando, porque de otra forma hemos sido parte de mesas de trabajo con gente de la superintendencia, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Energía. Hay mucho interés. Yo creo que lo único que falta es que esto se concrete, que tenemos toda la esperanza que este año va a ser bien e interesante. Y como te digo también, André, el punto acá no es solo ver Chile, es súper importante ver esto en LATAM, ver esto a nivel más mundial también, cómo pensar en alternativas de escalar esto, que no solo se haga en Chile de una otra forma. Si tú, claro, efectivamente uno lo piensa como negocio local, etcétera, puede ser, pero si uno quiere afrontar este gran problema de cambio climático, ¿cierto?, de alza de las temperaturas a nivel mundial, etcétera, y cómo impacta a nivel transporte, es bueno también establecer redes internacionales, cómo poder acelerar la electromovilidad, si no en Chile hoy día no importa, pero bueno, en otro país, y eso al final del día igual nos ayuda a todos. Pero sí, la verdad es que hemos estado en mesas de trabajo y veo muy positivo este año en materia de concretar ciertas normativas. Creo que va a ser un lindo año para el retrofit. Gracias. Bien, Gonzalo, en honor al tiempo, nos queda solamente despedirnos, así que te doy el pase para unas palabras de cierre y finalizar esta actividad. No, mira, agradecer a todos, como les decía, comunidad de la UC, ciertos seguidores de Movener, familia, amigos de Movener, técnicos de Latinoamérica, del resto del mundo, ingenieros, etcétera, que nos han seguido, que nos preguntan día a día diferentes temas de electromovilidad y hemos tratado de ayudar a todos, pero a veces no da el tiempo. Muchas gracias por asistir, los invito también a conocer el libro, como les decía, lo vamos a vender por Amazon, ahí vamos a después publicar quiénes son los 3 ganadores. Y un mensaje final, solamente no perder de vista el gran problema.
el problema no es que el auto eléctrico es caro o barato, el problema acá es el cambio climático, el problema medioambiental, y si hoy día se llama auto eléctrico, bien, si mañana se llama de otra forma, bien también, pero tenemos que afrontar esto, no perder de vista el problema. Muchas veces nos pasa que nos enfrentamos con empresas que hacen esto en forma de marketing, en forma de, ¿cierto?, buscando otros elementos que no es el cambio climático, y es súper interesante, si no nos acoplamos a las tendencias de innovación, a las tendencias de consumo, a las nuevas dinámicas de mercado, que está obviamente tatuado el tema de cambio climático, impacto medioambiental, impacto social, etcétera, las empresas pueden quedar obsoletas y pueden quedar, ¿cierto?, atrás de sus competencias también. Por lo tanto, incluso tiene un valor a nivel estratégico ser parte de este tipo de tecnología, ¿ya? Entonces, el mensaje es no perder de vista el problema, no tiene un valor en sí mismo el auto eléctrico, y son cosas que hay que hacerla en forma muy segura, y este libro un poco te ayuda a eso, a establecer este paso a paso en materia de electromovilidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos por esta asistencia, y todos los que nos están viendo también por YouTube, ¿ya? Este video va a quedar en YouTube también, en nuestro canal también lo vamos a subir, canal de Movener. Así que nada, muchas gracias a todos. Está silenciada, Carolina. Sí, continuando con las palabras de Gonzalo, dar las gracias a todos, dado que en conjunto con las preguntas y con los asistentes hemos realizado el lanzamiento oficial de este libro, Gonzalo, y te deseamos mucho éxito desde la Universidad Católica. Mucho éxito. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Muy buenas noches a todos.